buenas noches, bienvenidos En Vivo con Chema, un programa que no necesariamente es en vivo. Yo soy José María Chema León Lara y esta es una producción de Radio y Televisión de Aguascalientes. Este es nuestro nuevo horario, todos los sábados en punto de las 10 de la noche. Lo invito a seguir este programa en redes sociales, Facebook e Instagram, @En Vivo con Chema, y un servidor en Twitter, @Chema León Lara. En enero pasado, en este mismo espacio, le platicaba sobre lo que anteriormente se conocía como el Día del Presidente, es decir, el Día del Informe Presidencial, donde cada 1 de septiembre, por mandato constitucional, el presidente en turno acudía al Palacio Legislativo de San Lázaro a rendir un informe del estado de la Administración Pública Federal ante ambas cámaras del Congreso de la Unión. Se le llamaba el Día del Presidente porque en aquellos tiempos la oposición política al partido gobernante era prácticamente inexistente. Entonces el presidente se podía dar el lujo de llegar a la Cámara de Diputados, dar un largo y aburrido discurso y sería aplaudido cuantas veces fueran necesarias, en el acto por excelencia de la lambisconería perista. Las cosas cambiaron, con la alternancia evidentemente, y ese evento de corte faraónico cayó en desuso, no porque dejara de ser popular, nunca lo fue, sino porque las condiciones para que el señor presidente saliera bien librado del linchamiento legislativo eran cada vez más escasas, por lo que se tuvo que reformar la Constitución para que el Ejecutivo Federal mandara únicamente por escrito el informe a través del secretario de Gobernación y no se molestara siquiera en asistir al recinto legislativo. Y así ha sido por los últimos 13 años. En el transcurso de los 6 años del presidente Calderón, los 6 años del presidente Peña, hubo anualmente informe por escrito, cumpliendo con el legalismo. Y además se dio un mensaje a la nación, pero cómodo, a modo, sin detractores y evidentemente seguro para la figura y la persona del presidente. Pero llegó aquel 1 de diciembre de 2018, día en que Andrés Manuel tomó protesta constitucional y se convirtió finalmente en presidente. Esta vez sí legítimo. Ese mismo día, por la tarde, dio un discurso desde el Zócalo de la Ciudad de México. Un discurso estructurado de tal manera de que el presidente presentara su plan de gobierno a través de 100 puntos. En este discurso afirmó que volvería cada año ante el legislativo a rendir su informe. Y que cada año, aquí en el Zócalo, voy a cumplir con lo que establece la ley. Voy a rendir un informe en el Congreso. Y voy a ir personalmente, no lo voy a mandar por escrito, para dialogar con todas las fuerzas políticas del Congreso. Pero también aquí va a haber un informe cada año en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero llegó septiembre de 2019 y nada, se siguió con lo acostumbrado de los últimos 2 sexenios. Doña Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, acudió a San Lázaro a entregar el informe por escrito y el presidente terminó dando un discurso desde Palacio Nacional sin tener la presión de enfrentar a sus adversarios. El próximo martes es 1 de septiembre y nada, absolutamente nada, parece indicar que el presidente vaya a ir ante el Congreso a hablar de los logros de su gobierno. Además, no está obligado a hacerlo. Aunque realmente, como sabemos, no hay nada de lo cual pueda presumir. O quizás sí, dependiendo del cristal con lo que lo miremos. Más de 60,000 muertos por coronavirus, la economía en el peor momento histórico y la inseguridad reinando prácticamente en todo el territorio nacional. Quizá eso es lo que significa la cuarta transformación pública de México. Vamos, el señor le acaba de explotar una bomba en las manos. Su hermano fue exhibido cometiendo un delito electoral. Pero pues bajo su óptica redentora no era un soborno, sino más bien una aportación para la causa. Pero supongo que no hay más ciego que el que no quiere ver. Vivimos en un país donde el presidente tiene razón y solo él determina lo que está bien y lo que está mal, siendo evidentemente si se trata de beneficiar o perjudicar a su 4T. En fin, viva nuestro México mágico. Y en su gustada sección, #dato innecesario de hoy. Neptuno tarda 165 años terrestres en dar la vuelta a la órbita del Sol. Al regresar, Manuel Cortina Reynoso, subsecretario general del Gobierno de Aguascalientes, a platicar sobre lo que hace la Subsecretaría General de Gobierno. Volvemos En Vivo con Chema.
Regresamos en vivo con Chemo, un programa que no necesariamente es en vivo. Esta noche tengo el gusto de presentar a alguien que considero un buen amigo, además de que es mi pariente. Él es el subsecretario general de Gobierno del Estado de Aguascalientes, Manuel Cortina Reynoso. Bienvenido a En Vivo con Chemo. Manuel. Saludos, COVID. Saludos, COVID. Muchísimas gracias, bienvenido. Esta nochecita de sábado y a platicar un poquitín de lo que haces desde la Subsecretaría General de Gobierno. Creo que la primera vez que yo tuve relación con la Subsecretaría General de Gobierno fue cuando tuve que apostillar un documento. Así es. Yo creo que todo el mundo empezamos por ahí. Cuando termina uno su preparatoria o bachillerato y llega con el certificado de bachillerato a apostillarlo, así es. Que es el apostillamiento a través del Tratado de la Haya, que le da validez a nivel internacional. Internacional. Hay un tratado firmado por un montón de países, muchos son los firmantes, no conozco el número exacto, pero son muchos países firmantes, en donde acordaron que los documentos de cada país eran válidos en el resto de los firmantes, siempre y cuando cumplieran con cierto protocolo. Y ese protocolo es el que se hace en la Subsecretaría de Gobierno. Entre muchas otras cosas es lo que se hace para que entonces tu documento sea válido internacionalmente. ¿Qué puede ser desde un acta de nacimiento? ¿Qué puede ser un certificado médico? Básicamente hablamos de certificados de educación en la subsecretaría, Ajá. porque el resto de las apostillas se hacen, hay muchas entidades que hacen apostillas en México. Okay. La Secretaría de Relaciones Exteriores hace apostillas, las secretarías de gobernación en los estados y la federación tienen varios lugares de apostillamiento. En este caso hacemos básicamente títulos que tengan que ver con educación. Tema completamente educativo. Así es, así es. Ok, pero bueno, evidentemente la Subsecretaría General de Gobierno no se dedica nada más a las solamente apostillas. hace eso, claro. Tienes demasiadas áreas. Son 5 áreas. ¿Registro civil Así es una? El registro civil está a mi cargo, es decir, depende de mí, pues, depende de la subsecretaría. La Dirección de Acción Cívica, quien organiza todos los eventos que tengan que ver con cultura cívica, civismo. Con las efemérides, lo que hay que celebrar en el calendario cívico nacional. Así es, los actos de las escuelas en donde asisten los funcionarios están organizados. Los honores a la bandera. Honores a la bandera, etcétera. Está la Dirección de Gobernación, que se encarga de la gobernanza o la gobernabilidad del Estado y además lleva Locatel, depende de la Dirección de Gobernación. La Dirección General de Protección Civil, que tú sabes que la cultura de la protección civil en México es amplia y vasta después del sismo del 85. Del 85, y a raíz de esto, pues bueno, ha tenido gran fuerza en todos los estados, no solo en la Ciudad de México, que fue donde fue la zona sísmica dura, pero en todos los estados se ha desarrollado una cultura de la protección civil, y en cada municipio y en cada entidad federativa y en la federación hay direcciones de protección civil, unidades de protección civil. Yo recuerdo alguna vez que estaba, no sé, pudo haber sido secundaria, que me tocó ir a algún desfile, seguramente el de la Revolución o la Independencia, y vi a la gente de protección civil y vi que en el desfile llevaban una lancha. Sí, y yo decía, pues es que en Aguascalientes, ¿por qué una lancha? Y alguien me dijo, no, pues es que Protección Civil chambea muchísimo, por ejemplo, en Semana Santa. Así es, así es. De hecho, hay incluso un grupo de buzos de rescate acuático, porque hay una gran cantidad de accidentes que involucran cuerpos de agua, desde caídas hasta personas que pierden la vida por ahogamiento. Entonces hay que estar al pendiente de todo eso. Todo lo que se trata de seguridad ciudadana lo tiene que atender la unidad de protección civil, ya sea la municipal, la estatal o entre todos. Hay mucha coordinación en ese aspecto. Okay, y por último, sí, la dirección de archivos. El archivo histórico. Que nos faltaba el archivo histórico. La Dirección General de Archivos, donde está tanto el archivo histórico como todos los documentos que proceden del gobierno, se acaban archivando ahí. Lo que le llamamos archivo muerto, acaba siendo archivado, o incluso se llega a destruir cuando ya pasa el tiempo y cumplen los requisitos de ley, pero todo acaba llegando a la Dirección, a la Dirección General de Archivos. El archivo de notarías, el archivo histórico, todos los archivos de todos los documentos estatales, todo está ahí. Siempre es cuando llega un oficio y con copia para archivo llega con ustedes. Así es. Bueno, dependiendo cada área, sí, claro, de la dependencia o de la entidad. Cada área tiene la obligación de conservar su propio archivo X tiempo, dependiendo de lo que sea. Y después se los mandan ustedes. Y después se concentra y acaba todo almacenado en la Dirección General de Archivos el tiempo que es necesario,
y cada dependencia y el tipo de trámite lo dicta, pero acaba siendo entonces incluso después destruidos y ya no tiene valor histórico alguno. Claro, entonces, ¿cuándo pasa quizá hacia el archivo histórico? Cuando es un documento que valga la pena Que conservar. tenga valor histórico para el Estado, es decir, que el Estado quiera conservarlo como tal, ¿no? Puede ser desde una escritura pública hasta algo mucho más complejo, monedas, las fotografías, por ejemplo, hace poco que fue el aniversario de la construcción de la presa Calles, nos echamos un clavado por ahí a ver qué fotografías se podían usar para redes sociales y todo esto. Eran unas fotografías preciosas de la construcción de la presa, sacadas, es decir, no nos imaginemos fotos viejas ilegibles o borrosas. Hay unas fotos muy bien tomadas de los trabajadores, de la obra. Es decir, hay información muy interesante y además está al alcance de todos y todas. Quienes quieran acudir al archivo a hacer alguna consulta, bajo los lineamientos del propio archivo pueden hacerlo y está al alcance de todos. Y qué bien, porque a unos que nos interesa la historia, es para darnos un clavado de alguna Por época en supuesto. particular de Aguascalientes. No sé, fíjate que quiero darme una vuelta al archivo histórico, porque en algún momento, seguramente lo encontraremos, porque en algún momento cuando Walt Disney visitó México, hizo una parada en Aguascalientes. ¿Ah, sí? Entonces, de seguro hay algún Tiene periódico, que haber ahí hay algún eso. recorte de periódico de que Walt Disney estuvo en Aguascalientes. Eso acaba ahí, así es. Ese es el tipo de información que nos Que destruye. son datos curiosos que debería de estar ahí. Así es, así es. Oye, hablando del registro civil, hace cuestión de un par de meses registré a mi hijo menor. Y la verdad es que, muchas gracias, quiero decir que un gran trabajo en el registro civil. Obviamente me tocó en pleno cierre, donde nos dejaban pasar muy pocas personas, tenemos que formarnos desde temprano para sacar una ficha. Pero la verdad es que en el momento en que estaba ya dentro del registro civil fue algo muy sencillo, fue muy rápido, muy bien atendido. Pero lo que me impresionó fue cuando me dijeron que se registran cerca de 40 personas diarias. Hay una cantidad importante de personas. ¿De nacimientos? Sí, de nacimientos, pero no solamente eso. Hay que decir que no solamente en el edificio principal del registro civil, Sino todas las oficinas. hay muchas delegaciones en todo el ok. estado. Si no me equivoco, son 28 en todo el estado, en donde se pueden hacer diversos trámites. Además de que los oficiales de registro civil pueden acudir incluso a domicilio a hacer los matrimonios. Entonces es una gran actividad registral. Ese es el matrimonio, el acta de nacimiento, el acta de defunción. La defunción, todas las anotaciones marginales. Las o sea, anotaciones, exacto. si una persona se casa y luego se divorcia, en su acta de matrimonio van a anotar que se divorció en tal fecha. ¿Por qué? Para que esa acta ya traiga una anotación y que se sepa que ese matrimonio ya no es válido. Como cuando haces una jurisdicción voluntaria, por ejemplo, un cambio de nombre, Así es. van a tener que ordenar al registro civil de que haga una anotación marginal, exactamente. de que a tal persona se le conoce Que pública, se llama familiarmente. Juan Pérez, también va a ser Juan Guillermo Pérez, también es la misma persona. Esa anotación marginal también se hace en el registro civil. Hay una gran cantidad de información, además para todo lo que sirve porque es de consulta pública. Entonces el registro civil es consultado constantemente por ministerios públicos, por jueces, por autoridades, para poder requerir esta persona con quién está casada, o esta persona de quién es hijo, o este testamento, o esta persona para, tiene o para no evitar testamento. fraudes de una suplantación de identidad si alguien ya está muerto, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Hay una gran cantidad de consulta, hay una gran cantidad de movimientos que se hacen y para eso está el registro civil. Así es. El registro civil. Entonces ya hablamos de protección civil, Ajá. ya hablamos de archivos, ya hablamos de registro civil. Nos toca gobernabilidad. Gobernación. Gobernación. Y bueno, al final ya hablamos también de los actos cívicos. Es correcto. Gobernación es un área que se encarga de buscar que permanezca la gobernabilidad en el Estado. ¿Qué es la gobernabilidad o la gobernanza? Es aquellas condiciones públicas en el que la vida política se puede desarrollar sin sobresaltos, en donde prevalezca el Estado de Derecho, por ejemplo, es decir, que todas las normas sean cumplidas por quien debe de cumplirlas, que los derechos sean respetados. La interlocución entre diferentes actores. Y que nos lleva al final exactamente a que todos los factores reales de poder existentes en una sociedad puedan comunicarse y que pueda haber justo lo que acabas de decir, que es la interlocución. Es decir, sabemos que hay diferentes intereses en la sociedad
que son representados por grupos de todo tipo. Grupos de poder, grupos de presión. Grupos de poder y grupos de presión. Por ejemplo, un grupo importante de poder es la milicia, por ejemplo. Otro grupo de poder es las agrupaciones religiosas, son grupos de poder. Otro grupo de poder puede ser el capital, el dinero. Otros los sindicatos, los Un grupo de trabajadores. presión quizá con el que el gobierno del Estado tiene que lidiar año con año porque ya es una tradición, con lo que solicitan las normalistas de Cañada Honda, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. Tienen su pliego petitorio Organizaciones y hacen su huelga Y como se cada tiene que año. ver los sindicatos laborales con respecto a las empresas, partidos políticos. Y eso En que fin, Aguascalientes no ha tenido huelgas en como 50 años. Laborales. Y hay que decir que el trabajo para que no haya habido huelgas Va desde la Subsecretaría sale General de la Gobierno. Secretaría, en general de la Secretaría General de Toda Gobierno. la Secretaría. Y en concreto la Subsecretaría tiene Por gran la Dirección de participación. Gobernabilidad. Así es. Todo ese trabajo y garantizar que haya paz social, que haya diálogo, que haya comunicación, que haya solución de conflictos, porque los va a haber, donde hay dos seres humanos, hay necesariamente algún conflicto que resolver. Todo eso va a recaer directamente a esta dirección. Recae en el Secretario General de Gobierno, recae en el subsecretario y en el director de Gobernación y en todo su personal. Y en ese entender, por ejemplo, el tema de gobernabilidad, también están en constante comunicación con la 14ª Zona Militar, Por con supuesto. la Policía Estatal, con la Policía Por Municipal. supuesto. Aunque cada La quien Guardia tiene Nacional. sí, claro, aunque cada quien tiene sus facultades. Claro. No, tiene que haber cooperación. gobernación no se mete a seguridad pública, como no se mete tampoco a las cuestiones laborales, solamente se encarga de que haya política entre ellos, que haya comunicación, que haya diálogo, que haya diplomacia, si lo podemos llamar de alguna manera, disculpando al... Conciliación o arbitraje, Así si es. lo queremos ver de esa manera. Exactamente. Pidiendo disculpas al Servicio Exterior Mexicano, que es la diplomacia internacional, tiene que haber esta comunicación diplomática interna. Para en que el las piezas del Estado. rompecabezas se den. Así es. Y- Que se tiendan suficientes puentes, que se derriben muros, para que entonces esta comunicación pública pueda hacer que subsista la paz, algo que ha sucedido siempre en Aguascalientes. Como bien lo decías, todo se va dando para que exista el Estado de Derecho. Así es. Para que al final de cuentas haya Estado de Derecho, el cumplimiento de las leyes por quien tiene que cumplirlas, el respeto, el que una autoridad haga respetar una ley para quien no la quiere cumplir, y esto hace que tengamos un Estado próspero. Al final de cuentas, solamente, como lo dije al principio, crea las condiciones para que suceda lo que cada quien tenga que hacer, ¿no? Ya habrá las policías haciendo su trabajo, los servidores públicos, los empresarios, los estudiantes, y todos pueden trabajar gracias a que están las condiciones dadas, ¿no? Las condiciones se van dando. Así es. Y en la otra dirección, actos cívicos. Sí, todo lo que tenga que ver con conmemoración de eventos, de La Natalicio de fechas Benito Juárez, importantes, por ejemplo. izar y arriar las banderas monumentales que tenemos en el estado, la de aquí mismo que estamos A Tres aquí en Centurias. Canal 26, la de Tres Centurias, la de la Plaza La Principal. de la plaza principal, que es muy bonito poder ver a los ciclopolicías arriar la Y a bandera veces en las son tardes. estudiantes, y a veces son militares, y a veces son policías. Y hay muchos grupos, muchas personas que participan en izar y arriar la bandera todos los días, mientras el clima lo permita, todos los días, 6 de la mañana y 6 de la tarde, se hacen honores a la bandera y se vuelven a hacer honores a la bandera al terminar el día. ¿Qué otras banderas hay? La de aquí de Bueno, Tres Centurias. hay una en la Autónoma, pero tengo entendido que esa No depende de no ustedes. depende, sino de la Universidad Autónoma. Tres Centurias y en la Plaza Principal. Sí. No recuerdo que haya otra, ¿eh? ¿Qué otra? O sea, así grande, ¿no? Bueno, la Así de es, Tres Centurias es monumental, muy así bonita. es, así Creo que es es. más grande que la de la plaza. Es más grande que la de la Plaza, así es. Ok. Bueno, Manuel, ya me explicas cuáles son tus labores en la Subsecretaría en General de nuevo Gobierno. cargo, mes y medio tengo en el cargo. Pero, Manuel, tu trayectoria como servidor público va mucho más atrás. Algo. Y empezaste en los primeros municipales, ¿no es así? Empecé siendo, fíjate que Bueno, fuiste mi profesor de Derecho Municipal. fui profesor y me encanta el derecho municipal, fui síndico municipal, fui secretario del ayuntamiento en 2 periodos distintos, con 2 presidentes. trienios? 2 trienios distintos. Empecé, mi primer trabajo en el municipio fue como director jurídico de Capama, siendo Manuel Reed, a quien le mando un gran saludo, siendo Manuel Reed el director de Capama. En aquel entonces yo fui su director, su Jurídico. jefe de departamento jurídico, era exactamente el cargo. Y de ahí me dio el gusto por la atención personal,
la cercanía que tiene la primera instancia de autoridad frente a la familia. Cuando una persona nace, las primeras personas que reconoce a su alrededor son sus familiares. Hay que saber y hay que reconocer que la familia, sea cual sea y como sea que esté conformada, es el primer contacto externo de una persona. Pero después de la familia, lo primero que encontramos es la comunidad. Ahí está el municipio. Esta comunidad que tiene los mismos valores, las mismas costumbres, el mismo idioma, la misma forma de ver las cosas, se acaba convirtiendo en una zona que también tiene un territorio y que se van a satisfacer sus propias necesidades públicas. Pues, si recordarás la clase de Derecho Municipal, decíamos que un servicio público es aquel encaminado a satisfacer necesidades colectivas, aquellas necesidades que surjan por el hecho de vivir en comunidad. ¿El 115 constitucional? 115 constitucional, así es. Todos necesitamos ver en la noche con algún tipo de iluminación. ¿Alumbrado público? Entonces, ¿Alguien tiene que recoger la basura? si yo camino por la noche, pues quizá prendo una linterna y no necesito un servicio un alumbrado público. Pero ya que me reúno en comunidad, pues entonces sí nos interesa a todos iluminar las calles. Entonces surge el servicio público para satisfacer la necesidad de tener las calles iluminadas. Y así como bien lo dicen, nos vamos a agua potable, recolección de basura, disposición final de residuos, rastros, mercados y áreas comerciales, calles, parques, jardines y su equipamiento, seguridad pública, en fin, todos los requisitos que el 115 establece como parte de las facultades municipales son el primer contacto entre la persona, la familia y la comunidad. Ahí es en donde encuentra el municipio su cabida y eso me ha apasionado mucho. Después de ser jefe de departamento jurídico de Capama, ganamos una elección para ser síndico municipal. Fui síndico municipal en un trienio. Después pasó un trienio y fui invitado como secretario del ayuntamiento, 2005-2007. Posteriormente, después de otros cargos públicos que tuve en la Secretaría del Trabajo, fui después invitado nuevamente como secretario del ayuntamiento 2014-2016 y ahora pues en una actividad que no es tan lejana a la Secretaría del Ayuntamiento, pero sí en otro ámbito de competencia totalmente distinto que es el Estado. Sí, porque evidentemente si nos vamos al carácter legal, pues las atribuciones y facultades del municipio no son las mismas del Estado. Definitivamente no, aunque también el municipio tiene a su cargo, por ejemplo, protección civil, también tiene a su cargo garantizar gobernabilidad, también tiene a su cargo muchas funciones que se repiten, cada uno en su ámbito de competencia y en su territorio. Y una escala más grande ahora en el gobierno del Estado. En una escala más grande, cada uno en su ámbito de competencia, pero sí hay ciertas funciones que son similares. Es decir, no me es ajeno, aunque sí estoy aprendiendo muchas cosas en ámbito estatal. Ya mencionamos, pues bueno, servidor público, ya también mencionamos, que eres docente universitario. Fíjate que justamente fui rector de una universidad y al entrar a la rectoría para dedicarme al 100% dejé de dar clases. Y cumplí 1 año y meses sin dar clases y ya las extraño. Voy a buscar la forma de que vuelva a ser yo invitado. Creo que mi experiencia en Derecho Municipal... Un saludo a Antonio de los Reyes, a ver si nos está viendo. Fíjate que fui también admitido el mes de junio de este año, fui admitido en el Colegio Nacional de Abogados Municipalistas. Soy el único abogado municipalista de Aguascalientes, colegiado como abogado municipalista en Aguascalientes. Ya tengo trayectoria, conocimientos, prácticamente especialización, aunque no tengo un título de municipalista, no existe ese título, pero tengo experiencia y me he dedicado al municipalismo, al derecho municipal. He sido catedrático, fui por casi, que fueron 13, 14 años, fui el titular de la materia de Derecho Municipal en la Universidad Panamericana y me apasiona la vida municipal. La vida municipal, como buen municipalista y un gran profesor de Derecho Municipal. Antes de concluir, Manuel, también eres un gran aficionado a los toros. Me gustan mucho los toros. Y aparte toros. eres ganadero. Me gustan los toros, me gusta criarlos, me gusta estar con ellos. Ahora, recientemente que estoy en ese trabajo, extraño mis escapadas a pisar el rancho y eso, pero pues bueno, ya buscaré el momento para hacerlo los fines de semana. Pero sí, la tauromaquia es una pasión que quien la entiende la sabe vivir y quien la sabe vivir la disfruta muchísimo, ¿no? Me gusta este aspecto épico,
mitológico en que se puede convertir un hombre de carne y hueso, como es un matador de toros, frente a una situación de riesgo como es la muerte, y cómo la puede llegar a superar haciendo además de todo una obra de arte. Eso es maravilloso y pues nos dará para todo un programa, ¿no? Nos dará para todo un programa, pero ¿qué te parece si ese programa lo hacemos en tu ganadería? Encantado de la vida. Encantado Eso de la estaría vida, padrísimo. Chema, estaría padrísimo. Y bueno, si se puede tentar. Por supuesto, eso es cuestión de que nos pongamos de acuerdo y organicemos todo. Claro. Excelente, Manuel Cortina, muchísimas gracias por Al acompañarme contrario, gracias a ti, esta Chema. noche aquí en Vivo con Chema. Encantado y saludos a todo tu público. Gracias, Manuel. Yo lo espero el próximo sábado en punto de las 10 de la noche aquí en la señal de Canal 26. Yo soy José María León Lara, Chema. A nombre de todos los que hacemos en Vivo con Chema, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.